a Estela Galoni, que yo voy a decir porque Estela la invité, quise que ella fuera una de las que presentara el libro yo le agradezco a mi primo también, cuando él se movió también iba a estar mi primo Pablo, que escribió el prólogo, y cuando se enteró que estaba Estela también, dijo, bueno, yo le dejo mi lugar a Estela. Estela me conoce de pibe, y ella es de Entre Ríos, y vivía a unas cuadras de donde vivía la familia de mi mamá, Los Bonaparte. Pero después, con Estela, hemos corrido aventuras, porque Estela puede pasarse una noche entera contando anécdotas, desde cuando lo fue a entrevistar a Muammar Gaddafi, que vivía en una carpa en medio del desierto, y a ella la llevaron a una carpa, y antes de poder hacerle la entrevista, la vistieron ¿no? Bueno, y así le hizo la entrevista a Muammar Gaddafi. Estela fue presidenta de corresponsales, de la Asociación de Corresponsales en Managua, poquito después de la revolución. Habíamos estado juntos en Panamá apoyando mucho a los combatientes del Frente Sandinista en ese momento. Y una sola anécdota. Estela en ese momento era pareja de un gran tipo, un panameño, un mulato, que era miembro de la Fuerza Armada de Panamá, era de la Guardia Personal del General Torrijos, físico, matemático, gran poeta, gran dramaturgo, filósofo, José de Jesús Martínez, el Chuchú Martínez, que cuando lo metieron a la Guardia no quiso ser oficial porque quería estar con la base, pero para que esté en la Guardia Personal de Chuchú lo nombramos sargento, y eso él lo aceptó. Y un día nos encontramos con Chuchú, que éramos muy amigos, y me dice, oye poeta, qué cabronas que son las argentinas, dice, mira lo que hizo Estela, dice, se cree que salgo con otra mujer, me dio una trompada y me bajó una muela, decía, y mostraba un agujero en la encía. Bueno, esa es Estela Galoni, por lo menos la que yo conozco. Esa última, por cierto, era un personaje. Hola. Bueno, esta última era, verdad, una de las anécdotas que inventaba Chuchú. Pero bueno, no pasamos una vida. Lo que yo quería decirle, cuando me sorprendí, cuando vi la novela de Luis, me sorprendí mucho. Dije, pero sobre todo cuando empecé a leerla, digo, pero esta es una novela en círculo. En nuestra vida, el hecho de que ese círculo hoy estemos acá los dos viene de mucho tiempo y de muchas cosas. Hasta después descubrimos que donde estuvo tanto su tatarabuelo o tu bisabuelo, estaban también uno de mis parientes, los de Guizamón, que las tías mías, cuando yo vivía en Paraná, vivíamos una cuadra y media de donde vivían los Bonaparte. Entonces imagínense que Laura me llevaba unos 10 años más o menos a mí. Pero Laura, yo la veía a Laura y me encantaba, era una adolescente alta, muy alta, era una especie de Greta Garbo, preciosa, hermosa. Laura Bonaparte siempre fue. Y bueno, yo la veía muy emocionada porque sabía que los únicos socialistas que había en Paraná, los únicos conocidos eran los Bonaparte. Y entonces los Bonaparte, ahora descubrí otra cosa que me contó una cuñada mía, que había una señora que vivía por ahí cerca y cada vez que pasaba delante de la casa de ellos se santiguaba.
Así que era un demonio, la verdad, era demoníaco los Bonapartes. Y la otra cosa, por eso le digo que cómo es circular la vida. Yo la miraba a esa adolescente, yo la admiraba, porque además como yo vivía en una especie de convento en la casa de mi tía, la veía ella pasar y andaba en mitines, siempre andaba en algo. Siempre el padre de Luis la reconocía, que siempre, desde muy joven, andaba en militancias y todas estas cosas. ¿Dónde vengo yo después a Buenos Aires? Y justo el primer grupo de amigas con las que me encuentro está Laura. Laura fueron mis amigas, ese grupo de amigas que tenían la edad de Laura todas. Lamentablemente se han perdido queridas amigas. Y entonces ahí sí ya nos hicimos muy amigas con Laura. ¿Y dónde después nos lleva la vida? Pero nos veíamos también acá, ¿te acordás, Luis? ¿Y dónde nos lleva la vida? A México, junto con Laura. Y entonces, con Luis, ¿y dónde nos lleva la vida? Ya nos parecemos al tatarabuelo de Luis, que les va a encantar a todos ustedes, porque es un personaje que es una novela él solo. Yo creo que mencionarlo ya es una novela. Y bueno, y llevar, como él dice, como dice Luis, llevar el apellido Bonaparte era pesado. Si uno iba a un hospicio y decía, soy Bonaparte, decía Napoleón, y todo lo que les pasaba con su apellido y su cosa. Bueno, con Luis, pero en Panamá hicimos hasta una película, hicimos un guión juntos, una película sobre Nicaragua. Hemos pasado de todo, no podemos hablar mucho más, pero cómo el círculo llegó hasta acá, a que esta noche nos encontráramos, y él es el hijo de la novela, y yo le cuento, yo acabo de presentar una sobre la búsqueda de la cabeza desaparecida de Francisco Pancho Ramírez en Entre Ríos, que es una búsqueda que sigue hasta el día de hoy. Desde los años 21, porque como embalsamaron la cabeza, entonces Entre Ríos esperaba encontrar algo para traerlo. Bueno, entonces, y justo el tema que yo trato de la novela es la época anterior a la que Luis, a la que vivió el tatarabuelo y tu bisabuelo, porque eran las épocas de los levantamientos contra el centralismo porteño, los federales, las tropas federales, y bueno, y esto es maravilloso encontrar. Primero me sorprendí, me emocioné mucho porque veo que hay un escritor maravilloso, maravilloso. Yo siempre pensé que él tenía que escribir literatura, siempre se me ocurrió, porque es un gran lector, además de seguirlo como periodista, que para mí hoy en día es una columna que nunca podemos dejar de leer, y además de toda su vida, de todo lo que pasaron, de todo lo que vivieron, pero lo que yo vi y el primo, el prólogo es una belleza, el prólogo que le hizo el primo es tuyo. Bueno, ya van a ver ustedes el prólogo, que hermoso. Y ahí me estaba dando la pauta de cómo él se centra en esa primera parte, en la figura del tatarabuelo, que empezaban llamándose William Sachs, y su verdadero nombre era Guillermo Napoleón, Guillermo Bonaparte, y todos pensaban, muchos pensaron que él podía ser un hijo del hermano de Napoleón, no tanto de Napoleón, sino de su hermano, José Bonaparte. Bueno, entonces todas esas cosas que van dejando un misterio detrás. Uno cuando mira esa figura del tatarabuelo, realmente lo sigue, te atrapa desde entrar, empezás a leer y ya te atrapa las primeras frases, con un lenguaje extraordinario. Ustedes saben que hay muchas novelas que se publican estos días que no tienen lenguaje, es un lenguaje muy pobre,
una cosa que lo preocupaba a un personaje como Galeano muchísimo, porque decía, se están perdiendo las palabras, se está perdiendo la belleza del lenguaje, y nosotros éramos riquísimos contando si traducen el guaraní, si alguien traduce el guaraní, es uno de los lenguajes más hermosos que hay en América Latina y más poético. Bueno, todo eso está en esos tránsitos de su tatarabuelo y en esos círculos después como el bisabuelo, es decir, los Bonaparte evidentemente siempre hacían libros, eso es indudable, antes y ahora. Entonces, yo creo que él se enamoró mucho de la figura del tatarabuelo, creo que se enamoró mucho y también del bisabuelo. Además, en medio de este círculo en que va la novela, que se van viviendo en círculos, todas esas historias maravillosas se encuentran en las luchas de las montoneras federales y en Entre Ríos. Él forma parte de un ejército también revolucionario que estaba a cargo de López Jordán, que era precisamente el hermano de Francisco Ramírez, el hermano era primero y el sobrino después, tenía el mismo nombre, que se involucró, desde control Urquiza, el levantamiento, es mucho contar la historia, pero lo sorprendente es que él puede, siguiendo el rastro de estas figuras entrañables, siguiendo ese rastro, sobre todo me encanta, era el bisabuelo, era el que andaba con el pagaré. Hay una parte maravillosa donde lo dejan sin nada en una tienda que tenía, una chacra que tenía, lo dejan sin nada, pero le dan un pagaré. Dice, cuando ganemos nosotros, ya Urquiza, puede pedir a Urquiza, le firmamos el pagaré. Bueno, lo que ha transitado ese abuelo de Luis, el bisabuelo de Luis, lo que han transitado y nunca pudo ganar Urquiza se lo mandó que lo fuera a ver a Mitre. Lo que yo quiero destacar es que es muy buen escritor Luis, que no debe dejar de escribir desde ahora en adelante, porque es muy buen escritor y no nos podemos perder un buen escritor en estos tiempos. Su lenguaje además buenísimo, y detrás de todo el conocimiento que tiene va apareciendo a través de esa novela. Y diríamos que es hermoso porque además de recoger todas esas vidas, llega hasta el momento, empiezan a aparecer en la otra parte, en la parte final, diríamos, cómo se ligan todas esas vidas al momento que ellos después vivieron, a lo que ellos hicieron, a su mamá, su padre. Todos nosotros sabemos lo terrible que fue el caso de los hermanos de Luis, sus cuñados y cuñadas. Es decir, incluso hay una historia en medio de eso que es cómo se salvó el nieto de Laura, que está por acá. Ay, perdóname que no te había visto. ¿Cómo se salvó él? La cosa que inventaron los mexicanos, que ayudaron muchísimo en ese momento. Ángeles Mastretta era una poeta. Ángeles Mastretta, la escritora mexicana, era poeta. Todos los pilotos mexicanos, todo el mundo se involucró. Yo le decía, cuando nos conocimos nosotros, yo le decía que había sido algo increíble cómo pudieron sacarlo a él de aquí. Era chiquito. ¿Cuántos años Hugo? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos? 3 años. ¿Y pudo salir? Pudo salir así, pero es una novela. Solo el viaje de Huguito, la esperanza que teníamos, todo el mundo estaba esperando a Hugo acompañado a Laura. Todos estábamos esperando ver México y no podíamos creer cuando él llegó. Fue así como, por eso les digo, todo ese mundo recorrido por ellos, y ustedes se van a dar cuenta de dónde viene,
dónde comienza el origen de toda esta historia. Y ese personaje del tatarabuelo, que yo creo que hay un presidente de Panamá, que fue un general, Omar Torrijos, muy querido por su pueblo, que contestaba siempre porque el realismo mágico dice, no, acá no hay realismo mágico, es que la realidad es mágica y hay que saber verla. Y entonces el libro de Luis también tiene esa magia, además de una lectura extraordinaria, de un lenguaje extraordinario, de una aventura que te puede llevar por miles de caminos. Yo creo que tendría que escribir un libro sobre tatarabuelo largo, y lo hizo a través de un manuscrito que le entregaron a él, se encontró cuando murió tu primo Pablo. Pablo le entregó el manuscrito, que lo encontraron en casa de una tía que estaba ahí, parece que nadie se le había ocurrido leer. Y el manuscrito era maravilloso, el manuscrito del abuelo, porque ahí estaba un poco la historia de esa familia que él pudo desarrollar de una manera brillante. Estamos esta noche no solo presentando un libro, estamos recibiendo con todo amor y alegría la aparición de un escritor de verdad, que es lo que tiene que seguir haciendo, y se lo vamos a pedir todos desde hoy en adelante. Así que es una doble celebración. Le voy a dar a él, que después presentará mi libro. Yo voy a agregar una sola cosa. Fidel era un hombre que no tenía demasiadas relaciones hacia afuera, por lo menos públicas. Estela era una de las pocas personas con la cual Fidel Castro, se comunicaba por mail, y tenía largas charlas y discusiones por mail con Estela, ¿no? O sea,